10:43 da mañá, aquí seguimos na galería de Radio Estrada neste precioso mércores 14 de marzo, con este sol, con esta luz da mañá que dá gusto erguerse xa. E temos por aquí unha visita de nenos e nenas que se chegan dende Cataluña con seus profes. Temos tamén os anfitrións, neste caso a José Manuel Roberto, que pasamos a saudalo xa. Bos días. Hola, bos días. Como estás? Canto tempo se vi pola radio, home? Ben, estamos ben. Ben, que tal con esta tropa toda? Bueno, pues extraordinariamente ben, porque son un grupo de alumnos moi activo, que están interesados en coñecer pois cada unha dos nosos rincóns do noso concello. E bueno, estamos percorrendo un pouquiño non solamente o ámbito local, senón que onte tamén estivemos fora en Nova Arbanza, ou xa taremos ir a Santiago, o luns pola tarde estiveron vendo tamén o Pazo de Oca. Estamos enseñando un pouquiño todo o que é a nosa xeografía e a nosa cultura e a nosa tradición, non? Os puntos de interés. Puntos de interés, efectivamente. Hai que recordar que o Colexio de Figueroa estivo alá antes, non? Hai 2 semanas, foi, ou a semana pasada? Hai 2 semanas. 32 alumnos do noso centro estiveron hai 15 días en Reus, en Rasquera e en Ginestar, e isto é produto dun proxecto Arce, no que participou o Colexio, a través de un traballo importante que fixo unha das profesoras do centro, María Blanco. E a partir de aí, bueno, pues, é un proxecto a 2 anos, e estamos neste segundo ano que é obrigatorio, diríamos, por proxecto, que haxe intercambio de alumnos entre as dúas localidades, non? E é o que estamos a facer. E o que estás a facer? Preséntanos a este profe que está aquí contigo, quen é? Bueno, aquí con nós está Joan é o director do Colexio de Rasquera, e tamén está Conchita, que é a profesora de Ginestar. Son 2 localidades da comarca de Reus, da zona de Reus, e bueno, agora serán eles xa os que vos digan que tal o están pasando, se isto está resultando agradable ou non. Joan, buenos días. Hola, buenos días. Gallego pouco entiendes. Bueno, si se habla despacio y así, podría casi interpretarlo porque parecen 2 lenguas hermanas. Sí, ¿no? Pero nos vamos a expresar en castellano por aquello de no defraudar a la audiencia. A nosotros nos pasa, o a mí personalmente me pasa lo mismo con el catalán, ¿eh? Si va poquito a poco, aún saco algo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué nos contáis? ¿Cómo estáis aquí, hombre? Bueno, nosotros estamos pues contentos, agradecidos por tan esplendorosa acogida, además pues en esta Galicia fantástica visualmente, fantástica en gentes, fantástica en gastronomía y fantástica en el intercambio. Esperemos que sea pues una visita más que productiva, que esta relación se siga manteniendo después. Ellos hoy en día, como tienen tanta facilidad para comunicarse, pues la relación se va alargando, que es lo que se pretende, ¿no? Abrirles un poco el paso hacia este mundo exterior que no termina ni aquí ni termina en su pueblo natal, sino que el mundo es muy abierto, y bueno, enseñarles que pueden ir por el mundo tranquilamente y bien, que la gente es acogedora. Vinisteis en una época excepcional, quiero decir, con un tiempo excepcional. Lo normal es que esté lloviendo a cántaros en estos meses, ¿eh? Bueno, así que estáis disfrutando de una Galicia poco habitual en esta época del año. Bueno, nos gustaría de todas formas que esto no fuera lo habitual, que siguiera lloviendo, porque es vuestra característica. Y entonces cuando yo pienso en Galicia lo asocio siempre con la lluvia, porque otras veces que he estado aquí ha estado siempre pues mucho más lluvioso. Para nosotros pues muy bien, porque podemos visitar, ellos pues están tranquilos, no tienen que cambiarse de ropa continuamente, pero no es lo habitual. Claro. Mejor sería un poquito más de lo otro, ¿no? Que hubiera más verdor, los ríos más altos. Joan, las comparaciones son odiosas, no es ánimo de entrar en profundidades, en discusiones de si allá mejor, aquí peor o viceversa. ¿Pero qué diferencias podéis encontrar así, luego de estos pocos días que lleváis aquí, entre unos colegios y otros, entre la forma de trabajar y otros? Mire, pues no sé, a mí me llama la atención el grado de implicación que tiene este profesorado, porque está aquí, estoy con el director, ¿no? Y el director pues ha potenciado esta radio, ha potenciado lo otro, y yo estoy un poco... Es uno de los padres de esta radio, sí, muy bien, yo estoy un poco asombrado por el grado de implicación, ¿no? A María, que no nos suelta, el Tino, que no está aquí, lo he visto en el periódico, que hace también con una compañía teatral. Tino Regueira, sí. Hay una gran actividad por parte de los profesores, y pues por lo tanto, si es por parte de los profesores, se transmite directamente a sus pupilos, que son los alumnos, ¿no?
en este aspecto pues nosotros también intentamos hacer lo propio, aunque no llegamos a tal grado de magnitud. Pero somos colegios activos y defendemos estos intercambios, y esto es lo que va a dar futuro, ¿no? O sea, la enseñanza un poco tradicional de aquello de coger el librito y venga, vamos a aprender un poco memorísticamente, un poco lo que establecido en, digamos, por decreto ley, pues está pasando a la historia, y se necesitan, digamos, nuevas ideas y nuevas formas de hacer escuela para que los alumnos estén cada vez más interesados en ello y no se les haga, digamos, cargoso y largo. Que estén más motivados, ¿no? Motivarlos más, buscar más implicación también de ellos, a fin de cuentas. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya acabas de responderlo un poquillo, pero estaba pensando en esa implicación, en esa comunidad escolar. Padres, profesores, dirección, alumnos, supongo que lo vivís un poco como aquí, ¿no? Sí. No hay mucha diferencia, ¿eh? Yo creo que lo primero es siempre implicar a los padres. Los padres son el eslabón más importante en este mundo educativo, es implicarlos, hacerles entender que los profesores no estamos ahí para ir en contra de los alumnos, sino todo lo contrario. Lo que pretendemos es llegar a un acuerdo para que su formación sea lo más completa posible. Bueno, cuéntanos, ¿a dónde fuisteis? ¿Qué visteis? ¿Qué os gustó? Bueno, digamos que lo más impactante hasta ahora ha sido la duna móvil. ¿Sí? Para mí sí, ¿no? Porque ir a un lugar que es paradisíaco, que además está totalmente solitario, y ver aquella longitud de playa que dice mi amigo Tino, que en 1 hora y media la recorre, bueno, si fuera yo estarían 2 y media. Aquello impresiona. Sí. Después estuvimos en el Castro, el Castro de Baroña. Sí, muy bien. El Castro pues tiene una visual tremenda, y además aunque no hay excavación hecha y demás, pues se aprecia perfectamente cómo se instalaban y cómo se defendían, ¿no? Pues ha sido todo totalmente impresionante. Yo creo que los alumnos también están gratamente impresionados por todo lo que han visto. Un poco diferente a lo nuestro. Creo que está Conchita por ahí, ¿no? Sí. A ver si quiere hablar un ratillo, Sí, quiere saludar por lo menos. Seguro que sí. Conchita, a ver. Sí, pon. Acércate, Conchita, por favor. Bueno, estamos esperando. A ver. Hola. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Conchita? Muy bien. Siéntate un ratillo entonces ahí. Bueno, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué tal están llevando los chavales todo este viaje, todas estas visitas, convivencia? Lo están llevando muy bien, están muy contentos, y supongo que también están especialmente agradecidos a todos los maestros, a todos los alumnos, a todos los padres y a todos los que se han implicado en este proyecto. Y estaban muy nerviosos porque era su primer viaje en avión. Amigo. ¿Vale? Algunos, la mayoría. Sí, ¿no? Y también estuvimos buscando Galicia, donde estaba, antes de venir. Hicimos todos unos trabajos previos, donde estaba Galicia, qué se hablaba en Galicia, cómo se hablaba en Galicia, qué se comía en Galicia, tradiciones de Galicia. Vimos cómo se bailaba la muñeira. Anda. Nos probamos un traje y entendimos por qué las mujeres no pueden levantar tanto las piernas cuando bailan como los hombres, porque pesan muchísimo. Y el Pazo de Oca también fuimos, les encantó. Entramos en el laberinto. Qué bien. Les encantaron las camelias. Muy bien, estamos muy agradecidos y estamos muy bien. ¿Y qué os queda por hacer? ¿A dónde vais a ir? ¿Qué más cosas os quedan por hacer? Nos queda ir a Santiago, hacer una vuelta por Santiago, ir a un puente colgante. Sí. Y algo interesante que les queda a los alumnos es comprar unos recuerdos de Galicia. Eso es importantísimo. Importantísimo. Bueno. Y ya está. ¿Y tú cómo lo ves esto? ¿Qué? Pues que, como ha dicho el Joan, a los niños de hoy en día los libros y las libretas ya no son lo único para aprender. Tenemos que hacerles competentes en su interacción con el medio, aprender a aprender, su autonomía personal, y esto lo que hace es que ellos se desenvuelvan en el mundo global que estamos hoy en día. Ya no estamos dentro de nuestro pueblo y no salimos de nuestro pueblo, sino que hoy en día desde nuestro pueblo salimos a todo el mundo exterior. Claro, el libro se queda pequeño entonces ya. Sí, ya no es lo más importante. Claro, hay más cosas, ¿no? Sí. Es un instrumento más que a veces lo coges y a veces no lo coges. Conchita, te voy a dar las gracias por acercarte a hablar un ratito. Quiero que me presentes a 3 o 4 que estén dispuestos a hablar un ratillo. Mira, te voy a presentar a los que llevan los cascos en este momento. Venga, ¿qué son? Es Mijail. Hola. Hola. ¿Quién más Es está por ahí? María Rull. María Rull. Y Cristina. Y Cristina.
Bueno, pues vamos a hablar un ratillo con ellos. A ver si me aprendí los nombres. Mijail, ¿no? Sí. María y Cristina. Bueno, me han contado que sois fans de Cristiano Ronaldo y del Real Madrid, ¿no? ¿De ¿Sí? quién? ¿De quién, perdón? ¿Del Real Madrid? No. ¿Cómo que no? ¿No? No, nosotros somos fans del Barcelona. Del Barça, no me flipes. ¿En serio? Sí. Qué valor tenéis, ¿eh? ¿Qué, os está gustando Galicia? Sí. ¿Sí? ¿Os gusta el cole Sí. con el que hacéis intercambio? Sí. Bueno, 1-1. ¿Tenéis amiguetes ya? Sí. Sí, porque hace 2 semanas os visitaron ellos, ¿no? ¿Vosotros qué le enseñasteis por allá? Todas las tradiciones y los juegos tradicionales de allí de Rasquera, de Tarragona, de la provincia, y todas las cosas. Mijail, cuéntanos uno de esos juegos tradicionales que le enseñasteis. Uno cualquiera, el que te apetezca, o Cristina, o María, quien lo sepa. ¿No? ¿No se acuerda? María. María, a ver, María. Pues juegos tradicionales ahora, pues en Rasquera se haría, pues, el mocador. Y, a ver, explícanos, ¿qué es eso? Pues es un juego que una persona se pone en el medio y hacen 2 grupos. Y los números pueden ser del 1 hasta el 6 o las personas que sean. Y uno dice el número y tienen que ir a coger el mocador. Y tienen que volverlo y pasar la línea de su campo. Ah, aquí le llamamos el pañuelo. Sí. ¿Aún jugáis vosotros a esos juegos o es todo PlayStation? No, pues jugamos a esos juegos, a Bueno. veces a las PlayStations y todo eso. Cristina, cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de la visita que estáis haciendo. ¿Qué se te ocurre? El Pazo de la Oca. El Pazo de la Oca. El Pazo de Oca. De la Oca es el juego. ¿Te gusta el Pazo? Sí. Y el laberinto que hay por allí en el jardín y todo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se perdió alguno? No. ¿Estáis todos? No quedaría ninguno allí, ¿no? No. ¿Seguro? Seguro. Bueno. ¿Cuándo os vais para casita ya? Pues nos vamos mañana por la mañana. Ya mañana. Sí. Bueno, os queda poquito entonces, ¿eh? Sí. Oye, y digo yo que os harán una fiesta esta tarde, ¿no? ¿Sabéis algo? No. No, de momento no. Bueno, igual os tiene una sorpresa por ahí. Mira, me preguntan por aquí que os pregunte si habéis probado el pulpo. No, pero me están diciendo que lo pruebe. Claro. ¿Ninguno lo probó aún? No. ¿Ni los profes? Sí, don Juan. ¿Sí? ¿Lo probaron? ¿Y vosotros queréis probarlo o no? Está muy Sí. rico, ¿eh? Me hace ilusión. ¿Habéis comido pulpo alguna vez? Nunca. Sí. Ah, sí, bueno. Pues seguramente que os gusta mucho, ¿eh? Bueno, yo no sé si quiere algún compi vuestro, algún amigo vuestro que está por ahí, si quiere decir algo. ¿Eh? ¿Alguien quiere hablar? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María, Otra María. ¿Qué Sí. tal, María? ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años. Sí. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Pues muy bien, la verdad es que es muy sorprendente todas las cosas que hay en Galicia, son preciosas. Qué bien, te gusta entonces, ¿eh? Sí, Qué bien, qué bien. A ver, ¿de qué podéis presumir vosotros allá? Dime algo que si tú te imaginas que mañana yo quiero ir a Reus y me tienes que recomendar algo, un sitio. bueno, allá en Miravet está un paso de barca, Ujú, también está el castillo de Miravet, ujú. también en Rasquera tenemos la llata, que es para hacer capazos, Ah, también los pastissets son bastante famosos en Rasquera. bueno. También tenéis cosas de qué presumir entonces, ¿eh? Sí, bueno. Muy bien, muy bien. Preséntame a esa amiga que tiene los auriculares puestos. ¿Cómo se llama? Hola. Hola, yo me llamo Bea. Hola, Bea. ¿Qué tal? Bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Sí? ¿Tienes amigos ya por aquí? ¿Habéis Sí. hecho amigos? Sí. ¿Qué tal el primer día que hicisteis una chocolatada, una fiestita? en el cole? Sí. ¿Os gustó la fiesta? Sí. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que más te gustó a ti aquí de Galicia? Cuando hacemos los juegos tradicionales. Juegos tradicionales gallegos aquí. Sí. ¿Cuál fue el que más te gustó? No me recuerdo cómo se llama. ¿Pero cómo es? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Bueno, no te preocupes si no te acuerdas, ¿eh? Si solo lo viste una vez, no pasa nada. Mira, ¿me presentas a este amigo que tienes aquí? ¿Cómo se llama? Josep.
Hola, Josep. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuántos años tienes, Josep? 11. 11 años también. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Bien, muy bien. Oye, ¿tenéis ganas de volver para casa? No, no. Amigo. Pues os queda un día, ¿eh? Ya. Ya. ¿Y qué tal el viaje en avión? Muy bien, muy bien. Muy bien también. Sí. ¿Sí? ¿Tú ya habías subido? Sí, ya. Ah, o sea que eras uno de los veteranos entonces. Bueno, y ahora, mira, que tenemos poquito tiempo. ¿Me presentas a esta amiga? ¿Cómo se llama? Carla. Carla. Hola, Carla. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? 11 años también, ¿no? No, 9. 9 años. Ajá. Bueno, 9 añitos tiene Carla. ¿Y Carla era la primera vez que subía en avión? Sí, Sí. ¿Y qué tal lo pasaste? muy bien. ¿Sí? ¿Ibas con miedo o no? Un poco. Un poco. Pero ya ves que no pasa nada. Sí. Claro. Bueno, así que os queda por visitar Santiago de Compostela. Vais a ir a Santiago de Compostela a comprar recuerdos. ¿Para quién se los vais a comprar? ¿Para los papis? ¿Para hermanos? La familia. Claro. ¿Tú a quién le vas a llevar? A mi hermana. A tu hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 15. 15 años. Bueno, pregunta por ahí si algún amigo o amiga quiere hablar. A ver si hay alguien más por ahí que quiera decir algo, que nos queda un minuto nada más. No sé si hay alguien por ahí más que se quiera animar rápidamente. ¿Tú también? Hola, ¿cómo te llamas? Alex. Hola, Alex. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿te lo estás pasando bien aquí en Galicia? Sí. ¿Sí? ¿Tienes ganas de volver para casa? ¿Eh? ¿Tienes ganas de...? No. Mira, un poco. Ay, un poco sí. Echas de menos estar en casa, ¿no? Sí. Bueno, hombre, pero te lo estás pasando bien, ¿o no? Sí, mucho. Vale. Bueno, mañana ya os vais, ¿eh? Sí. Ya estáis en casa mañana para dormir. Qué bien. Preséntame a tu amiga, la que tiene los auriculares, a ver quién es. Ayla. Ayla. Sí. Hola, Ayla, qué nombre más chulo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Tú tienes ganas de volver para casa como Alex o te quedarías más días? Más días. Más días, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos, que nos quedan muy poquito tiempo, tenemos que despedirnos ya. Yo os doy las gracias a todos por acercaros hasta aquí, deseando que lo paséis muy bien aquí en Galicia. Y le damos también las gracias al director del colegio, a Joan, a la profesora Conchita y a Reboredo, a José Manuel Reboredo, por traerlos a todos aquí. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis de Galicia y espero veros pronto, ¿vale? Muchas gracias. Cuando volváis a Galicia, venid por aquí, a saludar. Vale. Vale, gracias, Reboredo. Veña. Bueno, pues así despedimos esta parte del programa, dando ya gracias a todos estos nenos que se achegaron hasta aquí, que están, bueno, pues encantados de falar na radio, vamos, aquí teñen unha soltura total, E rematamos así esta primeira hora, dándovos, repito, as gracias a todos estes nenos e que o pasen moi ben, que xa mañá se van para a súa casiña. Ímonos ás novas de Radio Nacional.